la definición de diarrea infecciosa. Vamos a hablar sobre epidemiología, infecciosos. También vamos a hablar sobre la fisiopatología, el cuadro clínico. Listo, perdón. También vamos a hablar sobre el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Comenzando con la definición, vamos a ver que la diarrea infecciosa es una entidad clínica que se manifiesta por evacuaciones líquidas o semilíquidas en más de 3 ocasiones en un periodo de 24 horas. Como su nombre lo indica, este va a ser de origen infeccioso y a menudo se acompaña de otros síntomas como náuseas, vómitos o calambres, inclusive dolor abdominal. También hay que considerar los sinónimos que se le dan a esta patología, las cuales van a ser enfermedad diarreica, síndrome diarreico, gastroenteritis infecciosa o infección intestinal. También hay que hacer una pequeña aclaración aquí sobre la deposición frecuente de heces de consistencia sólida. No va a ser diarrea, ni tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y aparentemente pastosa por bebés amamantados. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que tiene un impacto relevante en los extremos de la vida, sobre todo en niños menores de 5 años y en adultos mayores. Durante los últimos 30 años, la mortalidad ha disminuido debido a mejorías en las condiciones sanitarias, nutricionales y a la terapia de rehidratación, pero sigue siendo una causa importante de morbilidad. Según la OMS, la diarrea es la segunda causa de muerte de niños menores de 5 años y ocasionan la muerte de aproximadamente 525,000 niños cada año. Y en el mundo se reportan aproximadamente 1.700 millones de casos en menores de 5 años por cada año. Y cada niño menor de 5 años va a presentar un promedio de 3 episodios anuales de diarrea aguda. Vamos a ver que el rotavirus va a ser la principal causa de diarrea infecciosa en menores de 5 años en el mundo. Va a provocar aproximadamente 24 millones de consultas y 2.4 millones de hospitalizaciones en menores de 5 años. Hablando sobre datos aquí en México, vamos a ver que el sistema de vigilancia epidemiológica registró entre 2008 y 2017 de 5 a 6 millones de casos nuevos por año. La incidencia se calcula de 4.672 casos por cada 100,000 habitantes en el país. La disminución en la mortalidad en menores de 5 años se registró en 2015 fue una tasa de 0.6 casos por cada 100,000 niños. Y también vamos a ver que va a haber variaciones estacionales incrementando los episodios de etiología bacteriana durante los meses calurosos y lluviosos, y los de etiología viral en invierno, y principalmente por rotavirus. Hablando sobre los agentes infecciosos, hice esta tablita que nos va a presentar los agentes más frecuentes de gastroenteritis aguda infecciosa según el grupo etario y la presentación clínica. Va a haber 2 presentaciones clínicas, principalmente la diarrea acuosa y la disentería, que no va a ser nada más que diarrea con moco y sangre. Y bueno, vamos a ver, en niños menores de 5 años, la etiología más frecuente va a ser virus, el rotavirus, que ya les había mencionado, también va a ser el norovirus, el sapovirus y adenovirus entéricos. Algunas bacterias como E. coli enteropatogénica y E. coli enterotoxigénica, y algunos parásitos como Cryptosporidium y Giardia intestinalis. En niños mayores de 5 años y adultos, los virus más frecuentes van a ser norovirus y rotavirus. En cuanto a bacterias, va a ser E. coli enterotoxigénica, Salmonella y Shigella. Y en cuanto a parásitos, va a ser Giardia intestinalis y Cryptosporidium. En adultos mayores, los virus con mayor frecuencia va a ser norovirus, y en cuanto a bacterias, E. coli enterotoxigénica y E. coli enteropatogénica y Clostridium difficile. Esta es muy importante. También
En cuanto a parásitos, va a ser Giardia intestinalis y Cryptosporidium. En cuanto a la presentación clínica de disentería, va a ser una entidad que se da por bacterias y en niños menores de 5 años lo más frecuente va a ser Shigella y Campylobacter. En niños mayores de 5 años y adultos va a ser principalmente por Shigella, también por Salmonella y Campylobacter. En cuanto a adultos mayores, va a ser principalmente por Clostridium difficile, esta es muy importante recordar. Bueno, aquí les coloco también una tablita en la que podemos ver a los diferentes virus que van a ser los agentes causales de diarrea infecciosa con su vehículo principal y el medio de transmisión, el periodo de incubación y la duración de la enfermedad. Pero antes vamos a ver que los agentes van a variar de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la región, ya que en países que tienen una alta infraestructura sanitaria, apenas las diarreas van a ser un problema leve y también va a variar conforme la edad del paciente y su estado de inmunocompromiso. Entonces, los virus que vamos a ver aquí principalmente van a ser rotavirus, astrovirus y adenovirus, cuyo vehículo principal y forma de transmisión va a ser interpersonal, es decir, por vía fecal oral y fomites contaminados. La transmisión de rotavirus también va a ser posible por aerosoles. En periodo de incubación de estos va a ser de 2 a 4 días y la duración de la enfermedad va a ser de 3 a 8 días. Aquí también podemos ver a norovirus y sapovirus. Estos también van a tener una transmisión fecal oral y por vómito aerolizado, y también como alimentos y agua contaminadas y fomites también. Entonces el periodo de incubación de estos va a ser de 12 a 48 horas y la duración de la enfermedad va a ser de 1 a 3 días. Bueno, esto es en cuanto a los virus. La siguiente tabla es en cuanto a las bacterias. Aquí les muestro E. coli enterotoxigénica, cuyo vehículo principal va a ser agua o alimentos contaminados con heces humanas y el periodo de incubación es de 1 a 5 días. La duración de la enfermedad va a ser de 3 a 7 días. E. coli enterohemorrágica, o también se le llama como E. coli productora de toxina Shiga. Vehículo principal va a ser igual alimentos y agua contaminadas. También por personas y animales infectados por vía fecal oral. Predominantemente esta predomina en países de altos recursos. El periodo de incubación va a ser de 1 a 9 días y la duración de la enfermedad de 4 a 7 días. Salmonella, aquí tenemos que va a ser por animales domésticos y salvajes y algunos animales comestibles como aves de corral, porcinos y vacunos, y también en mascotas como gatos, perros, pájaros y reptiles como las tortugas. El periodo de incubación va a ser de 6 a 72 horas y la duración de la enfermedad de 2 a 7 días. En cuanto a Shigella, también va a ser una contaminación fecal oral. El periodo de incubación es de 1 a 5 días y la duración de la enfermedad es de 5 a 7 días. En cuanto a Clostridium difficile, también va a ser una infección fecal oral y esta va a ser sobre todo en centros sanitarios. Aquí el periodo de incubación es desconocido, ya que las bacterias viven en el intestino durante largos periodos sin ocasionar enfermedades. El periodo de duración de la enfermedad también va a ser muy variable. En cuanto a Campylobacter, vamos a ver que también va a ser por medio de animales salvajes, domésticos y productos animales. El periodo de incubación es de 1 a 5 días y la duración de la enfermedad es de 5 a 7 días. Esto en cuanto a bacterias. Y en cuanto a parásitos, vamos a ver Giardia intestinalis, que va a transmitirse por cualquier alimento igual poco cocinado o alimentos contaminados por un manipulador enfermo después de cocinados, y también la ingesta de agua contaminada. El periodo de incubación es de 1 a 4 semanas y la duración de la enfermedad es de 2 a 4 semanas. En cuanto a entamoeba histolítica, la transmisión también va a ser fecal oral y por cualquier alimento poco cocinado o alimentos y agua contaminadas. En cuanto al periodo de incubación es de 2 a 4 semanas y la duración de la enfermedad puede ser variable y puede prolongarse incluso de varias semanas a varios meses. En cuanto a Cryptosporidium, el vehículo principal también va a ser alimentos y agua contaminados y también una
transmisión fecal oral. El periodo de incubación es de 1 a 11 días y la duración de la enfermedad va a ser aproximadamente de 1 a 2 semanas, aunque esta puede remitir y recidivar durante varias semanas o meses. Aquí en esta otra tabla les muestro algunas características epidemiológicas y clínicas de los agentes más frecuentes de gastroenteritis aguda. Por ejemplo, ya habíamos visto que el rotavirus va a ser la causa más frecuente de gastroenteritis aguda en niños menores de 5 años y es responsable del 20 al 40% de las hospitalizaciones en este grupo de edad. Norovirus, esta es muy importante porque va a ser la causa más frecuente de brotes de gastroenteritis aguda y puede afectar a todas las edades. Se asocia de un 10 a 20% de las gastroenteritis agudas que requieren hospitalizaciones en niños menores de 5 años. En cuanto a Shigella, va a ser la causa más frecuente de disentería en niños menores de 5 años en países en desarrollo. En cuanto a Salmonella, esta va a ser una zoonosis, va a ser transmitida de animales a humanos y va a ser también una causa frecuente de brotes de gastroenteritis asociada a alimentos. Bueno, en cuanto a Escherichia coli diarrogénica, va a haber 6 patotipos: E. coli enterotoxigénica, enteropatogénica, enterohemorrágica, enteroagregativa, enteroinvasiva, y bueno, en conjunto, todas estas van a representar del 15 al 30% de las gastroenteritis agudas y que van a requerir hospitalización. La frecuencia de cada una de estas va a variar de acuerdo a la región. En cuanto a Campylobacter, esta igual va a ser una zoonosis y esta es de mayor frecuencia en países desarrollados y también que en vías de desarrollo. La especie más frecuente es Campylobacter jejuni, seguida por Campylobacter coli. En cuanto a Clostridium difficile, esta es igual muy importante porque va a ser la causa de brotes de gastroenteritis aguda en hospitales y en asilos. Por lo tanto, pues va a afectar a adultos mayores, a pacientes inmunosuprimidos y pacientes tratados recientemente con antibióticos de amplio espectro, ya que esto va a alterar la microbiota intestinal. Y bueno, en los últimos años pues ha emergido una variante denominada hipervirulenta que se asocia también a brotes. En cuanto a Cryptosporidium parvum, esta también va a ser una zoonosis y la transmisión pues va a ser por consumo de agua y alimentos contaminados. Es responsable del 3 al 20% de diarrea aguda en niños menores de 5 años en países en desarrollo. Y es muy frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a la fisiopatología. Antes me pareció muy importante mencionar sobre la fisiología o lo normal en el intestino delgado. Vamos a ver que a lo largo del intestino, vamos a ver esta imagen, a lo largo del intestino va a haber una absorción y secreción de agua y electrolitos. Un adulto con una dieta normal, en pleno estado de salud, ingiere alrededor de 2 litros a 2.5 litros de agua al día en forma de alimentos o de bebidas. Entonces, a esto se le añade el agua contenida en la saliva que se va a secretar, también a las secreciones gástricas, la secreción hepática y la secreción pancreática. Esto en total es de aproximadamente 7 litros, por lo que en general se hace un total de 9 a 10 litros que van a pasar por el intestino delgado cada día. La mayor parte de la absorción de estos líquidos va a ser en intestino delgado, especialmente en yeyuno, en donde hay una elevada permeabilidad para el agua y el sodio, en donde se absorben alrededor de 4 a 5 litros. Y a colon llegan aproximadamente 1.5 litros o 2 litros que se van a absorber al día en condiciones normales. La absorción de agua aquí en colon va a ser más lenta y se van a excretar por las heces solamente de 100 a 200 mililitros. Por lo tanto, vamos a ver que el movimiento o flujo bidireccional del agua
y de iones a través de la mucosa, va a ser una secreción de agua del plasma hacia la luz intestinal y una absorción desde la luz intestinal hacia el plasma. Esto nos habla de un equilibrio entre absorción y secreción intestinal. Entonces, cualquier cambio o alteración, ya sea en la inhibición de los procesos de absorción o porque se estimule la secreción, o por ambos mecanismos, entonces el volumen de agua y electrolitos que llega al colon va a exceder su capacidad de absorción y por lo tanto se va a producir la diarrea. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver los mecanismos por los que se produce la diarrea infecciosa aguda y vamos a ver principalmente tres: un mecanismo no inflamatorio, un mecanismo inflamatorio y un mecanismo penetrante. El mecanismo no inflamatorio va a ser causado principalmente por enterotoxinas que van a producir los agentes patógenos y van a ser los causales de la diarrea acuosa. Esta la vamos a poder estudiar como diarrea secretora y diarrea osmótica. La diarrea secretora, el principal agente encargado de producirla va a ser Vibrio cólera, y la osmótica va a ser principalmente rotavirus y adenovirus. Y bueno, otros que aquí podemos ver como Cryptosporidium, Cyclosporidium y Microsporidium. En cuanto al mecanismo inflamatorio, va a ser dado por una invasión de los agentes patógenos o por producto de sus citotoxinas que nos van a provocar la disentería. Y esta va a ser invasiva o no invasiva. Y la disentería invasiva, el principal agente patógeno va a ser Shigella y E. coli enteroinvasiva. En cuanto a la no invasiva, vamos a ver que el principal agente va a ser E. coli enterohemorrágica. En cuanto al mecanismo penetrante que nos va a provocar la fiebre entérica, va a ser el principal agente patógeno Yersinia enterocolítica y Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. En realidad encontré que este mecanismo va a ser una diseminación sistémica después de una invasión local del intestino por los agentes patógenos, principalmente Salmonella. Y ahora sí vamos a ver sobre cada mecanismo. Vamos a comenzar con la diarrea no inflamatoria, que va a provocar una diarrea acuosa, secretoria o secretora. Este va a ser un cuadro diarreico en el cual hay un movimiento neto de agua y electrolitos desde la mucosa hacia la luz intestinal. También vamos a ver que es producida principalmente por Vibrio cólera, como les había mencionado, y Escherichia coli enterotoxigénica. También otras como Shigella, Yersinia enterocolítica y Aeromonas. Entonces vamos a ver que en la superficie del enterocito, vamos a ver esta imagen de aquí abajo, vamos a ver que los agentes patógenos, aquí tenemos por ejemplo a Yersinia, se van a adherir al enterocito, lo van a colonizar y van a producir las enterotoxinas que van a activar todo un mecanismo de segundo mensajero al activar la adenilato ciclasa, y esta a su vez va a aumentar las concentraciones de AMP cíclico que va a activar a la proteína sinasa, y a su vez esta va a activar canales de cloro que van a aumentar su secreción hacia la luz intestinal. Y como podemos ver, entonces va a haber un aumento en la concentración de iones en la luz intestinal y por lo tanto el agua va a ir a favor del gradiente de concentración, por lo que el agua tiende a salir del enterocito y es por ello que se va a producir la diarrea secretora. Entonces, esto va a suceder principalmente en la zona proximal del intestino delgado, y las toxinas que van a ser las encargadas de producir la diarrea acuosa secretora va a ser de Vibrio cólera, es la toxina colérica, y de E. coli enterotoxigénica, la toxina termolábil y la termoestable, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el otro mecanismo, que es la diarrea acuosa osmótica. Por este mecanismo va a haber un daño al borde de cepillo del intestino, que básicamente es por lesiones. Se van a lesionar las vellosidades, que van a causar una mala absorción del contenido intestinal, y por lo tanto la absorción del contenido va a estar disminuida o ausente.
Aquí vamos a poder encontrar incluso otros mecanismos, por ejemplo, la adhesión de algunos protozoos al borde en cepillo del enterocito que van a bloquear la entrada del agua, de electrolitos y de micronutrientes. Esto va a suceder principalmente en la zona proximal de intestino delgado. Este daño o este bloqueo, por así decirlo, por algunos protozoos, entonces va a reducir el área de absorción, que va a impedir, por lo tanto, la absorción normal de líquidos, de electrolitos y de nutrientes. Vamos a ver que aquí va a haber presencia de solutos mal absorbidos que van a crear un gradiente osmótico a través de la luz intestinal, lo que va a dar como resultado un movimiento intraluminal de agua y electrolitos. Y esta va a ser producida principalmente por virus, como rotavirus y adenovirus, y algunos parásitos como Giardia lambda, Cryptosporidium, Cyclosporidium y Microsporidium. Entonces, una vez que mencionamos esto, vamos a ver el siguiente mecanismo, que va a ser un mecanismo inflamatorio, que nos va a provocar una diarrea sanguinolenta, también llamada como disentería, y va a ser invasiva. Entonces, esta diarrea va a estar asociada con sangre y moco en las heces, que va a implicar ya un compromiso de la pared intestinal. Va a ser producida principalmente por Shigella como prototipo importante, y otro también como Escherichia coli enteroinvasiva, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica. Entonces aquí va a haber una inflamación aguda que va a ser causada por microorganismos enteroinvasivos, y la porción que se va a ver afectada aquí va a ser colon o la porción distal de intestino delgado. Las infecciones se van a caracterizar porque los microorganismos, vamos a ver aquí esta imagen, entonces los microorganismos van a invadir las células del epitelio de la mucosa intestinal, se van a multiplicar dentro de la célula, van a provocar un daño celular y posteriormente a esto una inflamación aguda que va a traer consigo la infiltración de células inflamatorias como linfocitos, plasmocitos, polimorfonucleares o algunos macrófagos y algunos neutrófilos. Entonces va a haber una destrucción intensa del epitelio que posteriormente va a provocar una invasión de célula a célula y también en una manera o en una forma vasolateral, es decir, van a invadir de un enterocito a otro enterocito. También esto va a provocar una lesión en la barrera epitelial que va a promover que haya entrada directa de estos patógenos. Entonces, aquí, como les había mencionado, Shigella va a producir una toxina que va a ser la toxina Shiga, cuyas funciones va a ser actuar como una enterotoxina, es decir, en un inicio va a desencadenar el sistema de adenilato ciclasa, lo que va a dar lugar a una diarrea secretora en sus inicios. Posteriormente, esta va a inhibir la síntesis de proteínas y va a tener un efecto citolítico. Como les había mencionado, van a destruir a los enterocitos en pocas horas. Esto va a ocasionar úlceras en la mucosa y da lugar a la producción de heces diarreicas con moco, pus y sangre con polimorfonucleares. El siguiente mecanismo va a ser un mecanismo no invasivo, inflamatorio. El prototipo de este mecanismo va a ser Escherichia coli enterohemorrágica y también se puede dar por Clostridium difficile. Aquí se mencionan 3 mecanismos patógenos característicos y la porción que va a estar afectada es colon y la porción distal de intestino delgado. Entonces va a haber una adherencia mediada por plásmido que codifica sus fimbrias. También va a haber lesiones de unión intercelular y destrucción de los enterocitos. Y esta va a producir una o dos toxinas similares a la toxina elaborada por Shigella disentería tipo 1, y están relacionadas tanto biológica como estructuralmente, y son denominadas toxinas parecidas a la toxina Shiga 1 y 2, abreviadas como SLT1 y SLT2. Estas son potentes citotoxinas que inhiben la síntesis de proteínas y también van a causar daño directo a la célula epitelial del intestino. Y finalmente tenemos este mecanismo que es penetrante, que va a provocarnos la fiebre entérica. Como les había mencionado, principalmente
o al inicio va a haber una invasión de la mucosa, una invasión local de la mucosa intestinal. Los agentes patógenos que vamos a ver son Salmonella typhi y Yersinia enterocolitica. Van a penetrar la mucosa intestinal intacta y se van a multiplicar en el interior de las células de las placas de Peyer y los ganglios linfáticos intestinales para posteriormente diseminarse por el torrente sanguíneo y ocasionar la fiebre intestinal o fiebre entérica. Este síndrome pues, es caracterizado por fiebre, cefalea, bradicardia, dolor abdominal, esplenomegalia y leucopenia. Entonces, importantes o cables de la producción reinfecciosa. Y aquí les muestro un cuadrito en el que podemos ver la comparación de los mecanismos patógenos. Y bueno, aquí podemos ver los tres tipos de infección. De manera de resumen, vemos un mecanismo inflamatorio, toxinas, o la adherencia artificial, la inflamatorio que va a implicar ya destrucción epitelial y por invasión y por las citotoxinas y el mecanismo penetrante y la localización en la que se suelen encontrar, ¿no? La enfermedad que suelen causar, que es diarrea acuosa, para el no inflamatorio, para el inflamatorio es disentería y para el mecanismo penetrante, que es la fiebre entérica. Y bueno, los ejemplos de agentes que van a ser los encargados de producirla. Más adelante igual les voy a mostrar este cuadrito porque va a ser importante hablar sobre el examen de las heces y qué vamos a encontrar en este para cada tipo de infección. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al cuadro clínico. Las diarreas infecciosas, además de propiamente la diarrea, va a tener algunos síntomas acompañantes como fiebre, malestar general, vómitos persistentes, hiporexia, sequedad de mucosas, disminución de la diuresis. También podemos encontrar sangre visible en las heces en los casos de disentería y además estos podrían presentarse con pujo, tenesmo y dolor abdominal tipo cólico con evacuaciones con alto contenido de moco y sangre. Y bueno, algunos signos de deshidratación que incluyen ojos hundidos, lágrimas disminuidas, membranas mucosas secas y disminución en la producción de orina. Estos signos los vamos a ver más adelante, que va a ser muy importante para hacer como una evaluación clínica del grado de severidad de la deshidratación. También podemos encontrar taquicardia, hipotensión y cambios del estado mental, que nos hablarían ya de una diarrea o de un estado de deshidratación grave. Bueno, hay que tomar en cuenta que las características epidemiológicas, etiopatogénicas y clínicas nos van a poder, o vamos a poder distinguir 4 patrones de diarrea. Y el primero de ellos va a ser una diarrea, enfermedad diarreica aguda, líquida, o también se le llama como pues diarrea acuosa. Esta va a tener una duración de 3 a 6 días. También vamos a poder encontrar otro patrón que es la diarrea aguda con sangre o disentería y tiene una duración de 3 a 6 días. También encontramos una diarrea prolongada, que no es nada más que una diarrea acuosa, que tiene una duración de 7 a 13 días. También encontramos una enfermedad diarreica persistente que tiene una duración de más de 14 días. Más adelante vamos a ver que va a ser muy importante descartar esta enfermedad diarreica persistente en pacientes con inmunosupresión. Entonces aquí les muestro este cuadrito en donde podemos ver los patrones que les mencioné, sus signos y síntomas y los patógenos asociados. Entonces, en cuanto a la diarrea acuosa aguda, vamos a ver que las heces van a ser líquidas, a menudo pueden tener moco, pero es muy importante que aquí no se van a presentar con sangre. En ocasiones puede haber vómitos y anorexia. Encontramos fiebre baja y malestar. Los patógenos asociados pues van a ser por lo general virus, como el norovirus con sus genogrupos 1, 2 y 4, adenovirus, entéricos con sus tipos 40 y 41, rotavirus, E. coli, enterotoxigénica, bueno, pero principalmente virus. Y bueno, aquí hay otros, ¿no? En cuanto a la disentería, vamos a ver que van a ser heces líquidas con sangre, muy importante, y también moco macroscópicos. Los pacientes a menudo presentan fiebre, tienen cólicos abdominales y en algunos casos también pujo y tenesmo. Los agentes patógenos asociados principalmente va a ser Shigella, E. coli enteroinvasiva, Campylobacter jejuni, entamoeba histolítica, Salmonella, entre otros.
En cuanto a la diarrea profusa, esta va a ser van a ser heces acuosas copiosas con aspecto de agua de arroz, también fiebre baja y signos evidentes de deshidratación. Pues aquí el principal agente patógeno es Vibrio cholera. En cuanto a la diarrea persistente, pues va a ser similar a la diarrea aguda, pero los síntomas suelen durar más, al menos de 14 días o más. Y aquí los agentes involucrados van a ser Giardia lambda, Cryptosporidium, Cystoisospora belli, Cyclosporida cayetanensis, E. coli enteropatogénica, entre otros. Y entonces vamos a pasar al diagnóstico. Vamos a ver que la evaluación clínica inicial de todo paciente con diarrea infecciosa aguda debería concentrarse en evaluar primero la severidad de la enfermedad y la magnitud o el grado de necesidad de rehidratar, ya que vamos a ver más adelante que algunos pacientes van a mostrar signos de deshidratación desde incluso muy leves o incluso no van a presentar, y estos podrían requerir la rehidratación en casa, y otros que van a presentarse pues de una manera más grave que incluso van a requerir hospitalización. Y bueno, también hay que identificar las causas probables con base a la anamnesis y los hallazgos clínicos, incluyendo las características de las deposiciones. Entonces vamos a pasar a la anamnesis. Va a ser muy importante incluir contactos epidemiológicos. Si hay pacientes o hay más personas que han presentado los mismos signos y síntomas, también va a ser importante incluir la actividad laboral de la persona, del paciente, si ha tenido viajes recientes, si ha tenido hospitalizaciones recientes, la ingesta de fármacos recientes, también la duración de la diarrea y también la latencia entre la ingesta sospechosa y el comienzo del cuadro, ya que, por ejemplo, en algunas intoxicaciones esto puede ser desde minutos y en alguna etiología viral puede ser pues más de 14 horas o en general de 24 a 48 horas. También debemos de evaluar sobre el tipo y la cantidad de alimentos y líquidos consumidos, ya que algunos podrían darnos como una orientación sobre la causa de la diarrea. Por ejemplo, el consumo de mariscos, crustáceos nos podría hablar de probablemente el agente etiológico de Vibrio cholera, el consumo de aves de corral por Campylobacter, el consumo de carne vacuna o brotes de semillas crudas como por E. coli, productora de toxina Shiga, huevos crudos como Salmonella, mayonesa y crema como por Staphylococcus. Y bueno, por eso es muy importante identificar los alimentos que ha consumido el paciente. También debemos de considerar la presencia de fiebre, ya que en general suele estar ausente por intoxicaciones alimentarias. También si el paciente ha presentado dolor abdominal, si ha presentado vómitos, que es más frecuente en etiología viral y de intoxicación alimentaria con una toxina preformada. También debemos hablar sobre la descripción de las características de las deposiciones, si son acuosas, si tienen sangre, si hay mucosidades, dientería o grasa. Y bueno, aquí el libro mencionaba que con el advenimiento de la tecnología, pues los pacientes incluso podrían aportar algunas imágenes. También debemos de preguntar sobre la frecuencia o el número de deposiciones. También debemos de incluir el compromiso del estado general, si el paciente se presenta con mucha sed, con oliguria, lipotimia, etc. Y si el paciente tiene algunas comorbilidades como diabetes, VIH, SIDA, trasplante de órganos recientes, inmunosupresión farmacológica, embarazo, etc. Entonces, ahora sí pasaríamos al examen físico y aquí debemos de revisar los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la temperatura, ya que estos nos podrían hablar de un compromiso del estado general y de una afección más grave. También debemos de evaluar si el paciente ha perdido peso y en general cuál es su estado, si se encuentra irritable, hipoactivo, letárgico o comatoso. La piel debemos de evaluar si hay presencia de erupciones abdominales que podrían relacionarse con infección con Salmonella typhi o inclusive la presencia de ictericia, que podríamos pensar en una hepatitis viral o tóxica. Y es muy importante esto del retorno lento del pliegue abdominal,
que podría sugerir una disminución de la turgencia de la piel y por lo tanto una deshidratación. También, por ejemplo, la presencia de una sensación de masa en la piel que podría indicar hipernatremia. También es muy importante explorar si el paciente tiene ausencia de lágrimas, de membranas mucosas secas o húmedas, ojos, si los ojos aparecen hundidos y el relleno capilar disminuido. Todos estos datos nos hablan del estado de hidratación. También debemos evaluar la calidad de los pulsos, si se encuentra disminuido o ausente, la calidad de las respiraciones, si la respiración es profunda o si es acidótica y sugiere una deshidratación grave. También en el abdomen debemos de evaluar la sensibilidad abdominal, vigilancia y rebote y los ruidos hidroaéreos. En las extremidades, pues evaluamos el llenado capilar y si se encuentran cálidas o frías. Y también algunas complicaciones fuera del tracto gastrointestinal y su situación neurológica. También, como les mencionaba, las características de las deposiciones, si son agudas, tienen sangre, mucosidades, ¿no? Y el número de ellas. Entonces, hay un método que se llama método DACA, que nos ayuda a evaluar, hacer evaluación. Evalúa 6 aspectos. Para cada uno de ellos da ciertos parámetros o rangos en los cuales al final podríamos hacer un diagnóstico del grado de deshidratación y con ello el tratamiento, el plan de rehidratación. Entonces, evaluando el estado general, si el estado general se encuentra normal, los ojos se encuentran normal, mucosas normales, si la sed normal, pulso radial normal, la turgidez de la piel normal, entonces vamos a ver que no hay signos de deshidratación y pues el tratamiento principalmente va a consistir pues, en evitar la deshidratación. En cuanto al plan B, vamos a ver que el estado general, el paciente se encontraría irritable o hipoactivo, con los ojos hundidos, mucosas secas, se encontraría sediento, pulso radial bajo y la turgidez de la piel se encontraría reducida. Y esto nos hablaría de cierta deshidratación o deshidratación leve a moderada. Y bueno, aquí pues principalmente hablaríamos de rehidratar al paciente con sales de rehidratación oral, a no ser que no pueda beber. En cuanto al plan C, pues aquí encontraríamos el estado general letárgico o comatoso, también los ojos hundidos, mucosas secas, se encontraría incapaz de beber, también el pulso radial se encontraría ausente o incontable y eso ya nos estaría hablando de una deshidratación severa. Y aquí lo importante es rehidratar con líquidos intravenosos, de manera intravenosa y con sales de rehidratación oral. Estos planes se los voy a mencionar con más detalle en cuanto lleguemos al tratamiento. En esta tablita encontramos como una evaluación más detallada del estado de hidratación al preguntar, por ejemplo, el número de deposiciones, si presenta menos de 4, vómitos, si no presenta, por ejemplo, si el paciente se encuentra sediento, si orina o no, y también se observa el estado de conciencia, si el paciente tiene lágrimas o no, si los ojos se observan normales o hundidos, sus mucosas, si se encuentran normales, es decir, húmedas o se encuentran secas, su respiración, el pliegue, bueno, aquí fontantes y corporal. Entonces, vamos a ver que un paciente no está deshidratado cuando normalmente hace menos de 4 deposiciones líquidas diarias, si no presenta vómitos, si no se encuentra sediento, se encuentra normal, si orina normal, si tiene buen estado de alerta o se encuentra en buen estado de despierto, si las lágrimas están despiertas, perdón, si las lágrimas están presentes, si los ojos se encuentran normales, si las mucosas se encuentran húmedas, si la respiración está normal, el pliegue cutáneo desaparece rápidamente, si su pulso es normal, la fontanela normal y no hay pérdida de peso, entonces podríamos hablar de que el paciente no está deshidratado. El paciente, por el contrario, nos menciona que el número de deposiciones es de 4 a 10 y que ha presentado algunos vómitos, tiene sed más de lo normal, si orina poco o su orina es de oscura,
si su estado de conciencia es decaído, somnoliento, irritable, si las lágrimas están ausentes, sus ojos hundidos, mucosas secas, si su respiración es más rápida de lo normal, si el pliegue cutáneo desaparece lentamente, si su pulso es más rápido de lo normal, si la fontanela está hundida o si tiene pérdida de peso de más del 10%, de menos del 10%, perdón, entonces hablaríamos de que hay un grado de deshidratación y sería leve a moderada. Hablamos ya de una deshidratación grave cuando el número de deposiciones es más de 10, los vómitos son muy frecuentes, si el paciente bebe con dificultad o incluso no puede beber, si no orina, si está muy somnoliento, inconsciente o incluso llega a convulsionar, si las lágrimas están ausentes, si los ojos están hundidos y se observan secos, si las mucosas están secas, si la respiración es muy rápida y profunda, si el pliegue cutáneo desaparece muy lentamente, si el pulso es muy rápido, débil o no se siente, si la fontanela está muy hundida y si la pérdida de peso corporal es mayor del 10%, entonces estaríamos hablando pues de una deshidratación grave. Esto es muy importante ya que dependiendo de su estado de deshidratación, pues vamos a ver los planes de tratamiento. Y bueno, luego de la evaluación clínica de la deshidratación, utilizando todas estas variables, debemos de anotar la condición en la que se encuentra el paciente y con ello el plan de manejo que se utilizará. Por ejemplo, paciente con diarrea sin signos de deshidratación, aplicar plan A. Y ahora sí, para hacer una aproximación diagnóstica, va a ser muy importante realizar anamnesis y una exploración física detallada, ya que va a ser el primer paso para evaluar a los pacientes con diarrea infecciosa. Va a ser importante identificar las causas del agente etiológico, o va a ser importante identificar el agente etiológico cuando se trata de un control epidemiológico o en aquellos casos que requieren un tratamiento específico. También hay que diferenciar entre las enfermedades inflamatorias y las no inflamatorias. Bueno, esto a través de la anamnesis, de las características de las heces y pueden también complementarse con un estudio de una muestra de heces. Con objeto de orientar la evaluación diagnóstica de la enfermedad diarreica, se puede dividir la diarrea en diarrea adquirida en la comunidad, diarrea del viajero, diarrea nosocomial y en diarrea persistente. Entonces, vamos a ver que va a ser muy importante evaluar el contacto, si el paciente ha tenido contacto con otros individuos que hayan presentado un cuadro similar, ya sea en casa, escuela o trabajo, y si ha tenido viajes recientes. Con esto vamos a poder hablar de una diarrea adquirida en la comunidad o diarrea del viajero. Si presenta fiebre, estaríamos hablando de disentería. En cuyo caso podríamos solicitar cultivos o pruebas para salmonella, shigella, campylobacter, E. coli enterotoxigénica, especialmente porque es la que está asociada en la diarrea del viajero. En Clostridium difficile, este es especialmente si el paciente ha tenido recientemente tratamiento antibiótico de amplio espectro y entamoeba histolítica que está asociada a una exposición epidemiológica. La mayoría de los casos va a ser leves y a moderados y van a ser autolimitados y por lo tanto se puede establecer una sospecha etiológica con base a la epidemiología y la clínica, por lo que no va a ser necesario solicitar estos cultivos, excepto en algunas situaciones especiales que en la siguiente diapositiva se las voy a mostrar. Y bueno, si se trata de una diarrea acuosa, vamos a tratar los síntomas sin realizar otras pruebas, a no ser que se trate de una enfermedad grave o forme parte de un brote como cólera. También hablamos de una diarrea nosocomial si después se presenta diarrea después del tercer día de hospitalización. En este caso podríamos solicitar cultivo o pruebas para Clostridium difficile, ya que la diarrea en general, diarrea nosocomial,
va a ser una complicación frecuente en los pacientes hospitalizados y precisamente Clostridium difficile va a ser la causa infecciosa más común. Y entonces este va a producir algunas toxinas, toxina A y toxina B. También incluso podrían presentarse algunos otros patógenos como Salmonella, Shigella, Campylobacter, si hay un brote o en pacientes mayores de 65 años. También hablamos de una diarrea persistente, en especial en aquellos huéspedes inmunocomprometidos, y aquí se solicitarían cultivos o pruebas para Giardia, Cryptosporidium, Cystisospora cayetanensis, Microsporidia, también el complejo Mycobacterium avium, Clostridium difficile, y bueno, se podrían considerar algunas otras causas que no sean las infecciosas. Y en cuanto a exámenes complementarios, vamos a ver que en general no se requieren estudios de laboratorio, ya que pues por lo general estas enfermedades son leves a moderadas y se autolimitan. Los estudios bacteriológicos tradicionales, parasitológicos y los basados en biología molecular deben reservarse en pacientes de alto riesgo o en casos en los que identificar el agente sea muy importante, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, en los brotes. Y aquí les muestro algunas indicaciones para estudios bacteriológicos y parasitológicos. Podremos solicitarlos en casos de diarrea aguda severa asociada a fiebre mayor de 38.5 grados centígrados, coexistencia de comorbilidad severa, por ejemplo, pacientes con diabetes, VIH y SIDA, trasplantados, pacientes con tratamientos inmunosupresores y embarazadas. También en pacientes hospitalizados recibiendo antibióticos, y esto especialmente para Clostridium difficile. También para aquellas diarreas que se prolonguen por más de 14 días, la diarrea aguda profusa con caracteres de cólera y en disentería. También se debe de considerar en adultos mayores y en residentes en hogares, en aquellas personas manipuladoras de alimentos o trabajadores sanitarios, en brotes de diarrea aguda en comunidades, y esto para aplicar las medidas de salud pública y evitar más contagios. En cuanto a el estudio, bueno, vamos a poder estudiar los leucocitos en heces y también la prueba de lactoferrina fecal, que esto nos va a indicar el probable mecanismo por el que se está produciendo la diarrea. Como les había mencionado anteriormente, el mecanismo no inflamatorio se va a asociar a ausencia de leucocitos fecales y una elevación leve o nula de lactoferrina. Y pues esto clínicamente lo estaríamos viendo como una diarrea acuosa. En cuanto al mecanismo inflamatorio, podríamos encontrar en el examen de las heces leucocitos fecales y una elevación de lactoferrina, que nos podría ayudar a orientarnos al agente etiológico. Y aquí podemos ver los ejemplos de los agentes etiológicos. Las muestras deben de ser procesadas idealmente dentro de las 4 horas post emisión y deben solicitarse en forma dirigida para aquellos estudios dependiendo de la sospecha clínica. Vamos a pasar finalmente al tratamiento. Es muy importante mencionar que independientemente de la etiología de la diarrea y del mecanismo por el que se produce, todas van a requerir terapia de rehidratación oral. Esta va a consistir en administración de líquidos y electrolitos por vía oral para evitar o corregir la deshidratación que se produce por la diarrea. Y como les mencionaba, esto es independientemente de la etiología. Para ello es muy importante evaluar el estado de hidratación del que ya les había mencionado anteriormente y aplicar. Si, por ejemplo, el paciente se encuentra sin signos de deshidratación, entonces aplicaríamos el plan A. Si el paciente se encuentra con una deshidratación leve a moderada, aplicaríamos el plan B. Si el paciente se encuentra con una deshidratación grave, aplicaríamos el plan C. Esto ya les había mencionado. Y vamos a pasar entonces al plan de tratamiento de la terapia de rehidratación oral. El plan A. Este plan de tratamiento
va a ser para aquellos pacientes que no tienen signos clínicos de deshidratación. Esta se va a realizar en el hogar y va a consistir en aumentar la ingesta de líquidos. Y en los lactantes es muy importante mantener la lactancia materna. Los líquidos a suministrar pueden ser alimentos caseros como agua, de arroz, jugos naturales de frutas y, como les había mencionado, se debe continuar con la alimentación para prevenir la desnutrición. También se le debe de enseñar al familiar, al cuidador o al acompañante a reconocer signos de alarma para que, en caso de que sea necesario, acuda a los servicios de urgencia. También se debe de evitar nuevos episodios de diarrea por medio de la prevención, educando al paciente. En niños con pérdidas de líquidos deben reemplazarse con 10 mililitros por kilogramo de peso corporal con sales de rehidratación oral, adicional por cada deposición, y 2 mililitros por kilogramo de peso con sales de rehidratación oral por cada episodio de emesis o vómito. Esto es en cuanto al plan A. En cuanto al plan B, vamos a ver que este va a ser para pacientes que tienen signos de deshidratación leve a moderada, y esta se suministra por un periodo corto de rehidratación, un volumen de líquidos que sirva para reemplazar el déficit de agua y de electrolitos causados por la diarrea y o vómitos. Aquí vamos a tener que las sales de rehidratación oral son recomendadas por la OMS y la UNICEF, ya que contienen cantidades específicas de sales que se pierden durante las deposiciones diarreicas, a diferencia de la solución estándar. Estas tienen una menor osmolaridad. Aquí podemos ver que es de 245 milimoles por litro, a diferencia de la solución estándar, que es de aproximadamente 311. También tiene menores concentraciones de sodio y glucosa, que por lo tanto va a provocar menos vómitos, va a disminuir las deposiciones y las probabilidades de presentar hipernatremia. También va a disminuir la necesidad de infundir soluciones intravenosas comparado con la solución estándar. Entonces, vamos a ver que para la población infantil se va a recomendar suero oral, que es otro sinónimo, que reciben las sales de rehidratación oral, a razón de 5 gotas por kilogramo por minuto, y si en 15 minutos hay una buena tolerancia, se aumenta a 10 gotas, y posteriormente a otros 15 minutos se vuelve a evaluar y se eleva a 15 gotas. En la población adulta vamos a ver que el suero oral va a darse a razón de 600 mililitros por hora, que equivale a 150 gotas por minuto, y 30 minutos después, si hay tolerancia, se aumenta la velocidad de administración a 750 a 1000 mililitros por hora. Esto es en cuanto al plan B. En cuanto al plan C, este se va a utilizar en casos de deshidratación grave o en casos en los que el paciente no tenga la vía oral útil y tenga una alteración del estado de conciencia, que este es un signo, ¿no?, que nos indica una deshidratación grave. Se trata de una emergencia médica y hay que administrar soluciones por vía intravenosa. Los líquidos isotónicos, bueno, aquí se recomiendan líquidos isotónicos como lactato de Ringer o solución salina de la siguiente manera: 100 mililitros por kilogramo en 3 horas. Y bueno, aquí se comienza rápidamente y luego más lento. Primero con 30 mililitros por kilogramo en 30 minutos y con una cantidad total de 100 litros por kilogramo durante las primeras 24 horas. Aquí se debe ajustar electrolitos y administrar dextrosa con base en valores bioquímicos. La rehidratación se debe de continuar hasta que el punto de fusión y el estado mental regresen a la normalidad. Esto es en cuanto al plan C. Bueno, vamos a hablar ahora también de la dieta. Es muy importante no interrumpir la administración de alimentos más de la correcta.
También se debe continuar con la alimentación en casos en donde no hay signos de deshidratación y en los que sí hay, se debe de reintroducirla en cuanto se logre corregir la deshidratación, y esto no se lleva más de 2 a 4 horas, empleando pues el tratamiento de rehidratación oral que ya les había mencionado. Bueno, aquí hay una tabla en la que muestra una serie de recomendaciones referentes a la alimentación y nos menciona que debe ser una dieta apropiada para la edad, independientemente del líquido utilizado. Eh, También debe haber ingestas frecuentes y livianas distribuidas a lo largo del día, entre 6 colaciones por día, y particularmente en el caso de lactantes y niños pequeños, para evitar la desnutrición. También deben ser alimentos ricos en energía y micronutrientes. También alimentos combinados, granos, huevos, carnes, frutas y hortalizas. Y bueno, aquí se los dejo para que la podamos checar más adelante. También se ha sugerido el tratamiento suplementario con zinc y multivitaminas y minerales en niños, ya que se menciona que la deficiencia de zinc es muy común en los niños en países en desarrollo. Es útil y se considera que reduce la severidad y los episodios de diarrea infantil en los países en desarrollo. Se debe administrar 20 miligramos de zinc por día durante 10 días a todos los niños con diarrea, y los lactantes de 2 meses o menores deberán recibir 10 miligramos por día durante 10 días. En cuanto al uso de probióticos, se pueden utilizar junto a la rehidratación, y estos parecen ser seguros y tienen efectos beneficiosos en acortar la duración y reducir la frecuencia de las deposiciones de las diarreas. Y, sin embargo, se requiere todavía mayor investigación para guiar el uso de regímenes especiales en grupos específicos de pacientes. Por otro lado, tenemos agentes antidiarreicos inespecíficos que van a ser fármacos útiles para controlar los síntomas con reducción de la tasa de defecación, y estos son los fármacos antisecretores y fármacos antimotilidad. Los fármacos antisecretores tenemos a los subsalicilatos de bismuto, y bueno, aquí les pongo en cuanto a formulación líquida o 2 comprimidos, y estas son las dosis. Y bueno, hay que advertir aquí al paciente de posibles efectos adversos que podrían ser las heces negras y la lengua negra. Por otro lado, los fármacos antimotilidad, tenemos a loperamida, y esta va a ralentizar la peristalsis intestinal, y las dosis efectivas son de 4 a 6 miligramos por día en elección para adultos, y esta debe ser utilizada fundamentalmente para diarrea del viajero leve a moderada sin signos de invasión, y se debe de evitar en la diarrea sanguinolenta, en donde se sospeche un componente inflamatorio. No está recomendada en niños, y esto sería de fármacos antimotilidad. Pasando a la terapia con antibióticos, aquí vamos a ver que la evidencia no respalda la terapia antimicrobiana empírica, excepto en casos de disentería en donde la probabilidad de patógeno bacteriano es suficientemente alta como para justificar los posibles efectos secundarios de los antibióticos. Se debe desaconsejar el uso de antibióticos para la diarrea adquirida en la comunidad, ya que hay estudios epidemiológicos que sugieren que la mayoría de estas diarreas adquiridas en la comunidad son de origen viral, y bueno, el uso de estos pues no va a cortar el curso de la enfermedad, y tampoco se deben de utilizar en enfermedad leve. La terapia antibiótica empírica va a estar indicada solo en casos especiales, por ejemplo, en adultos mayores, en inmunocomprometidos, cuando hay evidencia de sepsis, en cuadros disentéricos febriles y en casos especiales de diarrea del viajero, y mientras está en espera de los estudios bacteriológicos. Y aquí están algunos medicamentos que podemos utilizar: levofloxacino, ciprofloxacino, ofloxacino, acitromicina y rifampicina. Y bueno, aquí les pongo las dosis y la duración de la terapia. Entonces, aquí les muestro una tablita
en la que se muestra el uso de antibióticos por agente causal. Aquí tenemos, por ejemplo, para cólera tenemos doxiciclina, acitromicina o ciprofloxacino. Para shigelosis tenemos ciprofloxacino o ceftriaxona. Para mediasis, metronidazol, yardiasis, también metronidazol, y para campylobacter, acitromicina. Sin embargo, estos tratamientos van dirigidos para el agente etiológico específico. Y aquí les hice una tablita en la que podemos encontrar las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de infecciones entéricas por organismos específicos en adultos. Entonces, por ejemplo, para shigelosis, el método diagnóstico sería un coprocultivo. Y la terapia que podríamos utilizar sería ciprofloxacino con estas dosis, citromicina. Para salmonelosis no tifoidea, también por coprocultivo se hace el diagnóstico, y aquí no se trata a pacientes sin enfermedad severa, o en caso contrario, se administraría levofloxacino o ceftriaxona. Para fiebre tifoidea, fiebre entérica o salmonelosis, el método de diagnóstico sería hemocultivo y coprocultivo, y la terapia antimicrobiana recomendada serían fluoroquinolonas o ceftriaxona intravenosa. Para Campylobacter, el método diagnóstico sería un coprocultivo, y aquí les pongo la terapia antimicrobiana con sus dosis, así para cada enfermedad entérica. Esto es como manera de resumen. Y por ejemplo aquí norovirus, ¿no? Por general los virus no van a requerir un método diagnóstico específico, ya que por lo general la terapia pues solamente va a consistir en terapia con fluidos y electrolitos. Y aquí para los parásitos como yardiasis, cuyo método de diagnóstico de parasitológicos o inmunoensayo enzimático y su terapia, como tinidazol o nitazoxanida. Amibiasis intestinal, también con su método de diagnóstico y la terapia antimicrobiana. Y así para cada uno de ellos. Y bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Bueno, ya su compañera dio el tema, es un tema largo. Ella se enfocó mucho sobre todo en rehidratación a paciente pediátrico, pero recuerden que las diarreas infecciosas pueden presentarse en cualquier grupo de edad. Obviamente los grupos más vulnerables pues van a ser los extremos de la vida, los para niños menores de 5 años o pacientes mayores de 65 años con alguna comorbilidad. Entonces ellos son los grupos más vulnerables. Aquí también es importante que recuerden que aparte de la etiología hay muchas diarreas osmóticas. En ese tipo de diarreas no vamos a requerir ningún antibiótico. Entonces no se queden con la idea que toda diarrea infecciosa o no infecciosa va a ser manejo con antibióticos. Lo más importante es la hidratación. Ajá. Si nuestro paciente está tolerando la vía oral, pues no hay ninguna necesidad de darle hidratación por vía intravenosa porque le está tolerando la vía oral. Se prefiere que sea la vía de administración. Va a depender si son niños o adultos, cómo se van a calcular las dosis sobre todo de soluciones. Ajá, entonces eso es individualizado, no es una regla que a todos la misma cantidad, no le puedes administrar lo mismo a un paciente de 80 años que a uno de 18 o a un niño de 5 años o a un neonato. Entonces ahí las cantidades sí son muy individualizadas. En cuanto a los agentes, pues creo que su compañero se los dijo muy bien porque se los metió en los cuadros y vienen clasificados y de acuerdo a su cuadro clínico, pues en el agente que vamos a esperar que sea el etiológico o al grupo de edad al que pertenece el paciente. En cuanto al diagnóstico, pues a todos los pacientes les debemos de tomar, primero pues lo que habíamos dicho, siempre tienes que valorar, pues hacer un buen interrogatorio, si tiene antecedentes de que tuvo viajes, si comió algún alimento, mariscos o depende qué tipo que te haya referido, en la zona donde vive, el nivel socioeconómico, todos los hábitos higiénico-dietéticos, todo nos va a hacer dar una orientación diagnóstica y cuál es la probable causa.
También recuerden que los casos de las diarreas de origen parasitario tienden a ser más crónicas, no tan agudas. Y pues la principal causa de infecciones gastrointestinales pues son las de origen viral, sobre todo en los menores de 5 años. Son por rotavirus. En ese caso, lo más importante es la hidratación y manejo sintomático, es decir, si tiene fiebre, pues le voy a dar para la fiebre. Si tiene un poquito de náusea, pues vamos a dar a controlar esa, sobre todo más que la náusea, el vómito, porque recuerden que los niños, la mayoría se van a deshidratar no solamente por la diarrea, sino también por el vómito, porque estamos perdiendo líquidos. Entonces, en ese caso es manejo sintomático. No necesariamente vas a dar un antibiótico. Aparte, si es de origen viral, el antibiótico realmente no le va a servir en nada. ¿Y qué puede pasar? Que ese paciente que le dimos un antibiótico sin necesitarlo, nosotros mismos le estamos incrementando sus factores de riesgo. Otro de los agentes etiológicos, y es sobre todo de uso hospitalario, de más bien de manejo hospitalario y que se presenta mucho en los pacientes que tienen antecedentes que tuvieron algún internamiento o no necesariamente que estuvieron internados, pero sí que estuvieron en manejo con múltiples antibióticos, es la infección por Clostridio. Siempre debemos de pensarla, sobre todo si interrogamos bien que tiene el antecedente que estuvo con un cuadro diarreico, o a lo mejor no diarreico, a lo mejor una infección de vías urinarias recurrentes y que haya estado con 2 o 3 antibióticos y está con las evacuaciones diarreicas, con moco en algunas ocasiones con sangre, pues tenemos que pensar en uno de los principales agentes que es Clostridio. Y en ese caso el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pidiendo las toxinas. Recuerden, para cada, de acuerdo al agente etiológico, son los estudios que voy a solicitar. De entrada, pues les pediría, si ya es un paciente que está muy sintomático, que tiene fiebre, que trae intolerancia a la vía oral, que viene clínicamente deshidratado, pues lo voy a ingresar, si ya sean de algún grupo de riesgo, le voy a pedir una biometría hemática para ver cuántos leucocitos tiene, cuál es el patrón que tiene. Le voy a pedir una química sanguínea, voy a verle cómo está la función renal y unos electrolitos séricos para ver si tiene hipocalemia, si tiene hipernatremia, que sería lo más frecuente que podría encontrar. Entonces, pues también tenemos que corregir los desequilibrios y recuerden, sobre todo los pacientes de edad mayor o los niños, sí nos hacen muchas fallas renales agudas por deshidratación y secundarios a cuadros enterales. Entonces, en esos casos, pues sí es muy importante que tomemos esos estudios. Tampoco no es una regla que a todos los pacientes que lleguen por un cuadro infeccioso gastrointestinal los vamos a ingresar. Siempre se va a individualizar. Si es un paciente joven, por decir que tiene 35 años, ya viene por dolor abdominal y nos comenta que el día de ayer comió mariscos, solamente ha tenido 4 o 5 evacuaciones, no trae fiebre, no trae está tolerando la vía oral, pues no tendría ningún compromiso para ingresarlo. Pero si es al contrario, el paciente, ya sea niño o adulto mayor, que es, por ejemplo, si fuera un adulto mayor que es diabético, hipertenso, que empezó un día o 2 días previos con dolor abdominal, posteriormente se le agregaron evacuaciones disminuidas de consistencia, con moco, con sangre, que está con intolerancia a la vía oral, que lleva sus 5, 6, 7 o hasta 8 vómitos, porque también recuerden que no nada más es el número de vómitos, ni el número de evacuaciones, es la cantidad. Puede que tenga una evacuación mínima o puede que tenga una evacuación que te dicen que cada evacuación son de más de 1000 mililitros, pues obviamente es una pérdida importante. Lo mismo pasa con el vómito. Si tiene un vómito que nada más fue como la saliva porque es más la náusea, que si tuvo un vómito aproximadamente 500 y lleva 10, pues cuánta pérdida de líquidos lleva. Entonces siempre hay que individualizar. Entonces ese paciente que lo veo con algún compromiso o al contrario, a lo mejor hasta viene hipotenso y trae un choque hipovolémico, secundario a la deshidratación, que viene con una TA de 70-40, con una frecuencia cardíaca de 150, que viene con 24 de respiratoria, 38 de temperatura, pues obviamente es un paciente que trae un compromiso y probablemente sea un choque hipovolémico, un choque séptico, un choque mixto, ¿no? Porque puede ser hipovolémico y séptico por un cuadro enteral mixto. ¿Por qué? Porque va a tener hipovolémico por las pérdidas y séptico si trae algún proceso infeccioso. Entonces, sí es importante que siempre van a individualizar al paciente.
si veo un paciente en esa condición, pues de inmediato le solicitaría una gasometría para que me hable cómo está el estadio ácido base, cómo está, cuánto tiene de bicarbonato, cuánto tiene de lactato, porque esos son indicadores de que hay hipoperfusión tisular. Entonces sí es importante. Hay algunos pacientes que hacen cuadros por Clostridium que les pedimos las toxinas y ya nos salen positivas, o en algunos casos no las tenemos en el lugar donde trabajamos, pero a lo mejor tenemos que cómo hacerle una colonoscopía y se ven ahí. Recuerden que el Clostridium hace muchas úlceras y son pacientes que de verdad se ponen muy mal y ya ve muchos hasta fallecen. Pero si nosotros interrogamos adecuadamente, vamos a ver que pues tiene el antecedente que estuvo en manejo con múltiples antibióticos, entonces sería pues su principal factor de riesgo. Más aunado a eso, la clínica. O también algo que tenemos, que creo que no les comentaron, son las complicaciones. ¿Cuál sería la complicación mayor de un cuadro enteral? Pues sería uno, la deshidratación. Y si no la corregimos, pues nos lleva a una falla renal. Si esa falla renal no la corregimos adecuadamente, pues si esa falla renal era aguda, la podemos dejar que progrese a que sea crónica y ya nuestro paciente que quede con daño renal. Ajá. Y otro de los casos, sobre todo en Salmonella, Shigella y Clostridium, son perforaciones intestinales secundarias al mismo cuadro enteral, porque ese tipo de microorganismos tienden a ser ulcerativos. Entonces pueden hacer una úlcera a nivel intestinal y provocar una perforación intestinal. Entonces, sí, siempre de acuerdo a la evolución que tenga el paciente, pues es importante que pensemos en el todo. No sé si tengan dudas. Yo traté, pues, como de decirles lo más importante. Otra cosa que les iba a comentar, su compañera les puso el ofloxacino como manejo dentro de los cuadros enterales. Ofloxacino no se utiliza tanto. Los que se utilizan más comúnmente es ciprofloxacino, levofloxacino, trimetoprim y algunas cefalosporinas. Y en caso que sospechemos de, por ejemplo, que sea de origen amibiano, pues sería el metronidazol. Obviamente la dosis va a depender si es adulto o es niño. Ya saben que los niños menores de 30 kilos de peso se calcula por kilogramo. Ya mayores de 30 kilos de peso, pues ya se les corresponde la dosis de adulto. Ahora sí, dime. Perdón, yo tengo una pregunta. Bueno, en el Harrison, en la parte de profilaxis, menciona que se puede utilizar el subsalicilato de bismuto para, como, bueno, como profilaxis precisamente de la diarrea del viajero, pero no me quedó como claro, o sea, como el mecanismo de acción o por qué funciona este. Más que recuerda que ¿qué es el subsilato de sales de bismuto? Un antidiarreico. Va a tratar de disminuir la absorción. Ajá, pero no te va a... sería, perdón, perdón. Pero no te va a quitar el cuadro diarreico, sobre todo si es de origen infeccioso, pues no va a tener ninguna utilidad. Aparte, ¿cuál sería la principal complicación de las sales de bismuto? Que disminuyen motilidad y por lo tanto, ¿qué te podrían producir? Pues prolifera la flora, bueno, prolifera que haya una nueva infección porque ya no va a estar la capita de flora que recubre y que hace que no haya infecciones. Aparte, una de sus complicaciones es la oclusión intestinal. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. O sea, no son las sales de bismuto como para todo. También pues está la loperamida, ¿no? Que es otro de los antidiarreicos que se utiliza. Pero eso es más para disminuir la absorción, para que haya... ¿Cuál es la principal función del intestino? Absorber, ¿no? Absorción. Ajá. Si yo tengo una alteración o una de mis tipos de diarreas es que está alterada la absorción que va a producir la diarrea, ¿no? Entonces, cuando tengo ese tipo de diarreas, solamente la loperamida es como antidiarreico, pero si ya piensas en un cuadro que sea infeccioso independientemente del origen, no te lo va a quitar. Entonces, de preferencia, no ocupamos el subsalicilato como profilaxis, o sea, ¿qué ocuparíamos o nada? Nada. Normalmente las diarreas de origen viral se van a autolimitar. Las de origen bacteriano sí va a depender del tipo de agente, de la cantidad de microorganismos y del sistema inmunológico de cada individuo. Si ya tienes un cuadro
diarreico, que ya está con fiebre, con todo, que ya te hace pensar más de acuerdo al grupo de edad y a las características de las evacuaciones, que sea de origen bacteriano, mejor inicias antibiótico. Pero si vas que por una evacuación que presentó, porque muchos es, yo diría, es la segunda causa de consulta. Puede ir un paciente porque lleva 2 evacuaciones líquidas, pues no le voy a dar antibiótico. No trae fiebre, no trae ningún compromiso, está tolerando la vía oral, estaría injustificado que yo le diera el antibiótico. Pero si al contrario, es un paciente que lleva 2 días con evacuaciones líquidas, aproximadamente 10 en las últimas 8 horas, que ha estado con fiebre, que a lo mejor también comió alimentos mariscos, pero ya me habla más de un cuadro de origen bacteriano, por ejemplo, que las evacuaciones sean con moco o con sangre, pues ya es diferente. Ajá, entonces ya le voy a dar antibiótico. Pero la mayoría va porque tuvo 2 evacuaciones o 3 y náuseas. Pues no trae fiebre, no trae ningún compromiso, trae tolerancia a la vía oral, pues estaría injustificado. Nada más el manejo sería sintomático. Si tiene náusea, pues le das algo para la náusea y sobre todo que esté bien hidratado, porque niños y adultos que son como los grupos más vulnerables, la principal causa de complicaciones no es la diarrea como tal, sino es la deshidratación. No sé si me expliqué. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, en este caso, tratamiento sintomático, ¿qué le podríamos dar? O sea, usted mencionó para, digamos, la náusea. ¿Qué le puedes dar? Si están, por ejemplo, si le das metoclopramida, que es la metoclopramida, un procinético, te va a incrementar las evacuaciones de líquidas, pero le puedo dar ondansetron. O también como algunos utilizamos como antieméticos, el difenidor. Le puedes dar, obviamente, si es niño, pues se calcula por kilogramo de peso. Si le vas a dar metoclopramida, te aseguro que le va a dar más diarrea, porque es procinético, o sea, va a incrementar el peristal de movimientos intestinales, esto por lo tanto te va a incrementar la diarrea. Obviamente, si dices, es que nada más tiene la náusea, nada más tuvo 1 o 2 evacuaciones, pues se la podrías dar sin tanto problema, pero si es aquel paciente que ya lleva 10 o 12 evacuaciones, pues ya como que no sería el adecuado, puedes utilizar los otros medicamentos. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo dudas con la neomicina, caolín y la pectina, porque yo veo que siempre la dan, pero nunca he leído como tal una recomendación, porque sé que incluso empeora, ¿no? Como literalmente inhibe todo lo que se tiene que salir. Entonces, yo he visto, incluso me la han recetado, pero yo siento, bueno, lo que he leído es que no está bien, pero no sé por qué la siguen recetando. Pero la dan como un antidiarreico, no tanto como un tratamiento antibiótico. O sea, te quieren quitar la diarrea, pero eso no es lo más adecuado. También con cada evacuación que presentas, pues también eliminas toxinas. O sea, pues las vas a tener que eliminar. Obviamente que si yo tengo un proceso infeccioso que me lo está originando, si es viral, se autolimita. O sea, y aunque te diga que dé el antibiótico que te dé, pues no te va a funcionar porque la etiología es viral. Si es bacteriano, yo ya estoy sospechando de acuerdo al grupo de edad cuáles son los principales agentes, te puedo dar el antibiótico, siempre y cuando estés muy sintomática y que sí me haga pensar que es una gastroenteritis de origen bacteriano. Entonces, pues sí, ya te voy a dar el antibiótico. Y sí, los de primera elección son los que les comenté. Ciprofloxacino, levofloxacino, trimetoprim, si pienso más en algo parasitario, pues sería metronidazol, porque una causa muy frecuente de gastroenteritis, pues son las de origen amibiano. Y si aunque te diera, también vamos al mismo caso de los de origen viral, si te diera levofloxacino, si te diera esos, pues no le voy a hacer nada. Pero ¿qué característica tienen los de origen parasitario? Que normalmente tienen una evolución más crónica, no es tan agudo y difícilmente te van a presentar fiebre, a no ser que ya tengas un absceso, ¿no? Pero pues ya tendrías otros síntomas. Sí, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora. Bueno, es que creo que también es común que se utilicen en cuanto a la rehidratación, estos, pues como sueros comerciales o incluso bebidas deportivas como Gatorade,
suero, el electrolit. Eso sí son de ayuda, obviamente cuando no hay deshidratación grave o no son recomendables. Sí te ayudan, o sea, nada más que o lo que tienen es que son más altos en azúcar. Ajá. Pero puedes tomar el Powerade y el Gatorade, o sea, los dos traen electrolitos, lo mismo que el Pedialit, que la mayoría no les gustan esos que preparan, que te dan los sobrecitos para que prepares por el sabor, porque es salado. Si has probado una vez un suero de esos, te das cuenta que es salado, o salado y dulce, o sea, sabe pues feo, por eso no lo prefieren, es más, muchos niños ni lo aceptan, pero sí les pueden comprar el Pedialit, sobre todo se les deja ese porque es el que más aceptan, el otro como sabe tan feo, pues ni te lo tomas, entonces ¿de qué sirve que te lo indiquen si al final no te lo vas a tomar? O sea, mejor tómate el Pedialit. Lo mismo si me dices, es que no me gusta ningún Pedialit y mejor me tomo un Gatorade o un Powerade, pues no hay ningún problema, solamente está consciente que son un poquito más altos en azúcar, pero traen electrolitos igual que los otros. Y si estás con tolerancia a la vía oral, tampoco no vas a tomar puras bebidas hidratantes de esas, o sea, también te tomas, por ejemplo, 1 litro de Gatorade y después agua, ¿no? Una botella de agua natural. Porque también si tomas puros bebidas hidratantes, pues también al rato vas a tener un sodio bien alto porque estás tomando pura bebida de ese tipo. Entonces lo que puedes hacer es combinarlos. Y si estás con tolerancia a la vía oral, no hay ninguna indicación para que te canalicen, ni para que te pongan un suero. Si me dices al contrario, que estás con intolerancia, pues entonces tienes muchas pérdidas y no tengo forma de recuperarlas porque no lo estás tolerando. Entonces, en ese caso, pues sí, te tengo que canalizar para hidratarte. A lo mejor una vez que ya te quite la náusea y que ya te inicie la vía oral y que la estés tolerando, pues ya valoro si ya no requieres que sea por vía intravenosa, ¿no? Pero los niños, sobre todo los niños chiquitos, es muy importante cuando los lleven a una consulta que ve si sabe el familiar el peso anterior al peso actual, pues saques el porcentaje, porque en los niños, por ejemplo, un niño que pesa 3 kilos de peso, si es un recién nacido, imagínate, te llega que ya perdió 600 gramos, pues ya no es lo mismo que nosotros, ¿verdad? Si los 600 gramos los hubiéramos perdido nosotros. Entonces, sí, eso sí es muy importante. Y pues valorar la urgencia de la piel, si tiene lágrima, la fontanela, todo eso lo tienes que valorar. Si es un adulto, pues también es más fácil porque ya el adulto te refiere más cosas y en cambio el niño no. Tienes que ser más clínico y más intencionado a la hora de revisarlo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, yo tengo dos. En las embarazadas, por ejemplo, los signos de alarma de deshidratación son los mismos que en una persona, un adulto no embarazado. Sí, los mismos. Y por ejemplo, el riesgo de que se deshidraten las embarazadas ¿cuáles serían las complicaciones en las embarazadas? Depende del trimestre del embarazo, pero si es en los primeros, pues sería el aborto. De hecho, una de las principales causas aunque no sea infecciosa, de la deshidratación de las embarazadas es la hiperemesis gravídica. Entonces, Y otra, ¿eh? perdón. No, siga. Y, por ejemplo, otra es por cuadros gastrointestinales, pero ahí lo que tienes que quitar, pues, es la náusea para que tu paciente empiece a tolerar. Si está con intolerancia, pues la ingresas para hidratarla. Si ya una vez que ya tu paciente está tolerando, pues ya valora si se puede ingresar. Y otra duda. Tengo otra duda, doctor. Por ejemplo, bueno, considerando que la leche materna en su principal composición es agua, si una mujer lactante tiene una diarrea pues severa con deshidratación, se recomienda que suspenda temporalmente la lactancia materna en lo que se restablecen pues sus volúmenes, su volumen de hidratación, o Sí. se le Aparte, recomienda que mira, en una paciente que está amamantando, si está realmente muy deshidratada, pues ni siquiera va a tener leche materna, va a disminuir la cantidad. Otra, recuerda que muchos de los medicamentos que utilizamos para controlar los cuadros enterales tienen otra vía de eliminación que es la leche materna.
Entonces no sería lo más aconsejable que siga lactando al paciente, al bebé. Entonces también correría como riesgo el bebé de deshidratación porque no estaría consumiendo la leche si no No, si no emplea otra medida, ¿no? Como fórmula. no, pues tú inmediatamente le inicias la fórmula. Y el niño, mientras tú lo alimentes, él va a comer. A lo mejor al principio que le dé un poquito de diarrea o que haga un poquito suelto mientras se adapta al cambio de leche, pero el niño va a comer si no tiene ningún problema. Ok, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo, doctora, me quedé con una pregunta igual de lo de la profilaxis que le preguntaba hace ratito. Bueno, también encontré que a los pacientes con hipogamaglobulinemia, eso, eran más susceptibles a que les diera Clostridium difficile. Entonces, me preguntaba si hay como alguna profilaxis en especial, por ejemplo, para ellos o para pacientes que tienen alguna inmunosupresión. ¿Qué podemos hacer con ellos? No hay ninguna que yo diga es su tratamiento profiláctico, no. Ok, gracias, doctora. Recuerda aparte que el tratamiento de Clostridium, ¿cuál es? Vancomicina. ¿Y cuál es la vía de administración? Oral. Oral. Ajá, oral. Esa es la única condición donde cambia la vancomicina, porque normalmente ves que la vancomicina es intravenosa. Pero en el caso de las infecciones por Clostridium, realmente para que te sea bien efectiva, pues tiene que ser vía oral. Ajá. Y normalmente cuando nosotros sospechamos de que un paciente tiene una infección por Clostridium, en ese momento iniciamos el antibiótico. Y aparte recuerda que el Clostridium tienes que aislar al paciente por Sí. el riesgo de contagio. Y por Gracias, ejemplo, doctora. ahí te voy a contestar otra pregunta que no sé si la hayan pensado. Los pacientes con VIH, muchos hacen diarreas, pero no porque tengan alguna otra infección sobreagregada, sino que dentro del mismo cuadro de VIH puede cursar con cuadros diarreicos y producida por el mismo virus del VIH. Entonces ahí es manejo sintomático y pues que se den tratamiento para su problema de VIH con los retrovirales. O sea, sí, de forma inicial pues descartas que tenga algún otro origen, pero tienes que tener presente que es parte de sus manifestaciones clínicas. De hecho, cuando empiezan con el síndrome de desgaste, ¿cuáles son las fiebres nocturnas, las diarreas y la pérdida de peso? Y eso es lo que hace el síndrome de desgaste. Y muchos debutan así cuando pasan de portadores de ser nada más portadores del virus a ya desarrollar la enfermedad. Entonces también en ellos es importante y pues no necesariamente tienes que estudiarlo si no tienes alguna otra causa y encuentras que es porque tiene una carga viral muy alta o que está justificado que tenga que sea una de sus manifestaciones, pues aunque muchos les dan de manejo, a ellos les da mucho trimetoprim, pero no tanto, a ellos no es tanto Clostridium. Clostridium les da más a los pacientes que tienen antecedentes de hospitalizaciones que estuvieron en tratamiento con múltiples antibióticos, o aunque sean ambulatorios, pero que estuvieron en tratamiento con múltiples antibióticos. Más Gracias, que doctora. supresión. ¿Alguna otra duda? ¿Ya le pueden atender a todos los de las diarreas? No, doctora, yo tengo una duda. La escala de Bristol sí ayuda a los pacientes también, en caso de, o sea, en caso de que no sepan a lo mejor eh, cómo son sus heces. No tanto, o sea, de hecho casi no se aplica. Es más clínico y la correlación que hagas, cómo integres el diagnóstico y sobre todo que tomes mucho en cuenta a los factores de riesgo. También dentro de los factores de riesgo tienes que ver de acuerdo a factores de riesgo, grupo de edad, cuáles son los agentes más frecuentes. Y ya en base a eso, pues vas a dirigir tu manejo. Ok, gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Doctora, yo tengo una ya última. Bueno, es que, por ejemplo, o sea, sí es importante darles como la hidratación y todo eso, pero, por ejemplo, en caso del servicio social, de que nos encontremos así en un pueblo muy, muy, muy alejado de todo, había escuchado que se puede hacer como media de agua mineral con media de esa como manzanita y ponerle un poco de sal o algo así, pero no me queda muy claro eso. O sea, ¿qué nos recomienda usted como para cuando estemos así en un lugar muy lejano, para rehidratarlos en caso de no tener nada?
A ver, pero tienes tu suero artesanal. ¿Cómo lo preparas? Ay, no Tienes sé, es sal que y eso me azúcar. revuelve. Tienes ¿Cómo, sal, cómo? tienes sal y azúcar, ¿no? Y agua. ¿Solamente con eso? Sí. ¿Y en qué proporciones podemos hacerlo así medio empírico? Ay, ahorita no te traigo el dato, pero si quieres para la siguiente clase te lo digo. Pero Ah, tú bueno, lo sí. puedes hacer en forma artesanal o casera. O sea, si Ah, me ok, dices que no hay nada, lo puedes hacer. ok, Realmente el electrolit trae eso. ok. Ujú. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda? Entonces ya puedo mandarles a todos los que tengan diarrea para que les den la consulta. ¿Sí o no? Bueno, entonces el siguiente tema que nos toca es infecciones de vías respiratorias altas. Sí, doctora. Perdón, sí. ¿Tú lo vas a dar? Sí, sí, me toca a mí. Bueno, Ya, entonces ahí es, sobre todo, haz unas tablas como las que hizo tu compañera por agente etiológico y por grupo de edad, porque no son los mismos agentes de niños que de adultos. ok, sí, está bien, doctora. Ujú. Ajá. Y pues ahorita, pues ahí nada más les mencionas que pues COVID, o sea, no puedes decir que no, Sí, de ¿no? hecho, hice un apartado así como, o sea, sé que vamos a ver COVID después, pero le hice un apartado así pequeño para COVID también. Ajá, nada más no te metas en vías respiratorias bajas, solamente altas. Di los síntomas de COVID, pero solamente para vías respiratorias altas, que normalmente vas a tener escasa rinorrea, la tos, dolor faríngeo y la fiebre. Para altas no vas a tener otra cosa. Sí, doctora. Lo que menos tiene COVID es escurrimiento nasal. Sí. Otra cosa, creo que también voy a exponer con mi compañera Karime, creo. Entonces, Sí, a mí me toca dar las de vías respiratorias bajas, igual el jueves. Entonces nos vamos a ver, híjole, a ver si terminamos, ¿eh? Porque está largo ese tema. Sí, es lo que estábamos viendo, porque tanto sus diapos como las mías, pues sí son algo extensas. Pero Entonces, las dos son importantes. Por ejemplo, si vemos infección de vías respiratorias altas, pues es una de las principales causas de consulta. Y pues una neumonía, pues tampoco es así como para que le demos por vista. Entonces lo que podemos hacer es que lo tratamos de ver todo y si no lo alcanzamos a ver, pues lo retomamos el siguiente martes. Que el siguiente martes es tuberculosis, ¿no? sí, creo que sí. Sí, sí, doctora. Es que ya a partir de ahorita, de hecho esos son los temas como más light, nada más el siguiente más light que yo creo que viene es infección de vías urinarias, pero fuera de ahí todos son muy largos, muy extensos. Por eso en algunos, ustedes vieron que en el programa les puse poner cuadros comparativos, porque si te pones a desarrollar cada uno, no nos va a dar tiempo de verlos todos. Entonces ahí sí, donde son muchísimos, sí tenemos que auxiliarnos de los cuadros comparativos para que resumamos de alguna manera. Uh-huh. Si no, me parece que otro día los dejé para caso clínico, entonces ahí terminamos y tenemos algo pendiente y ya al final damos el caso clínico. También eso podemos hacer. Pero pues tratar de dar el tema, pero ningún tema los podemos dar por vistos, porque todos son importantes. Y con sus de otros compañeros sí los hemos terminado, entonces con ustedes también los tenemos que terminar. Bueno. de acuerdo, doctora. Sí. Disculpe, solo quería corroborar si sí le había llegado mi presentación, entonces, ¿Cuál es la tuya? la de vías respiratorias bajas. Ah, te la reviso y te la envío, sí me llegó. Ok, gracias. Bueno, entonces si ya no hay ninguna duda, damos por terminada la clase de hoy y nos vemos el próximo jueves. Sí, doctora, muchas Sí, gracias. doctora. Doctora, Gracias, doctora. Bueno, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, doctora.